El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y estoy encantada de dar nuevamente la bienvenida a este programa a Carlos Díaz, filósofo personalista, anarquista español, doctor en filosofía, maestro catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues también peregrino en México porque va de sitio en sitio dando su cátedra, sus conferencias sobre diversos temas, que todos ellos nacen pues en ese espíritu que él tiene de lucha social en favor de la justicia, el desarrollo, la paz, la vida feliz de los seres humanos en el encuentro de unos con otros, en la solución de problemas a partir del amor y de la búsqueda en común de lo que podríamos llamar la felicidad. ¿Cómo estás, Carlos Díaz? Muy bien, muchas gracias, casi no nos vemos. Casi no nos vemos, es una pena, pero pues para encontrarte entre tantas universidades que vas por todo el país dando conferencias. Bueno, pues muchas gracias por llamarme otra vez. Ahora ya te quedas más tiempo en México, ¿verdad? Sí, en México y en Guatemala. En México y en Guatemala. Ahora ya voy más a Guatemala casi, voy a ir más. Bueno, pues por todos lados hace falta tu voz, tus palabras, tu corazón, ¿no? Que pones en cada letra que pronuncias. Si tú lo dices, voy a creérmelo. Carlos, muy oportuna tu visita a Anunciación TV en estos tiempos próximos a las elecciones. Hay una incertidumbre tremenda, son círculos pequeños de intelectuales, de periodistas, de estudiosos de la política, los que están un poco más conscientes de lo que se nos viene encima, ¿no? Leyes depredadoras, leyes privatizadoras que van desarraigando al mexicano, que van haciendo que el mexicano pues ceda su corazón y su voluntad a intereses transnacionales. Es tremenda la Ley General de Aguas, la ley que se acaba de aprobar, de las reformas para energéticas y otras tantas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley que dice que si no tienes un coche nuevo, un automóvil nuevo, no puedes circular por las carreteras de México. El coche tiene que tener como máximo 3 años. Imagínate estar obligados a comprar coche nuevo cada 3 años, por ejemplo. Y como esas, muchas otras. La Ley General de Aguas quiere expropiarnos el agua, venderla como un producto, favorecer a las industrias, dejar a los mexicanos con 50 litros por día de agua, etcétera. Carlos Díaz, el 7 de junio son las elecciones en México. ¿A quién vas a votar? Está durísimo, por eso te quiero preguntar. Dicen que el voto nulo favorece a los partidos que quedan por los cuales se votó. Quien votó se convierte en un 100% de votos, ¿no? Bueno. O sea, si el 50% de los mexicanos que deben votar no votan, se toma el 50% de los que sí votaron, se convierte en un 100% y de ahí se saca al que haya ganado. Bueno, o sea, que no votar no funciona. Vamos a ver. Es una larga historia de desamor o de desencuentro mío con la política, pero no por una venalidad particular, porque a mí me caiga mal la gente, no es por eso. En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre privatizar o socializar? ¿De quién es el petróleo? ¿De los ricos? Aunque sea de México, ¿es de los ricos de México o no? Pues sí, pero que comparten ese beneficio con extranjeros, aunque no importaría, finalmente son un grupo pequeñito de los ricos del mundo entero, que van y se adueñan de los bienes de cada nación. ¿Tú crees que al pueblo le va a llegar más dinero del petróleo de una forma o de otra, privada o pública? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, la vieja defensa de lo público en favor de lo privado, o de lo privado en favor de lo público, para mí no tiene sentido. Hoy han cambiado tanto las cosas que todo es privado. Y es privado incluso en los países que presumen de que todo es público. Entonces... Pero en este caso estamos hablando del agua, una ley que se nos avisa, se nos amenaza con que será aprobada después de las elecciones, la Ley General de Aguas,
que entonces autoriza a que sea el sector privado el que administre y venda el agua, dando a cada usuario 50 litros. Pues estará muy mal, pero yo lo que veo ahora es que hay muchísimas zonas de México donde no hay agua. Entonces, ¿por qué voy a defender yo una situación mala? Yo veo que aquí se pierde una cantidad enorme de agua en las cañerías, no funcionan, huelen las cloacas que apestan, parece el infierno pasar por algunas de ellas. Pero esta ley no habla del saneamiento, habla al contrario del permiso para contaminar, sí, siempre y cuando den multas. Bueno, vamos a suponer que lo público lo privado sea peor que lo público, cosa que te digo yo no tengo tan clara. ¿A quién votar? Porque lo que yo oigo es de vergüenza. Están bombardeando las cuñas publicitarias, pero largas horas. De manera que ya prácticamente no hay otra cosa que publicidad de los partidos. Bueno, eso les debe costar mucho dinero, deben tener mucho dinero los partidos. ¿Qué es lo que publicitan? Ningún programa. Vota usted al Partido Verde porque es más verde, y vote usted al PRI porque siempre ha sido el PRI, los patriotas votan al PRI. No hay contenido de partido, yo no lo veo. No hay compromiso. No, vamos, antes que compromiso, me gustaría saber cuál es la ideología de los partidos. Yo creo que no la hay. Entonces, ¿por qué razón yo votaría a uno y no a otro, o a uno más que a otro? No la tengo. Luego, el pueblo está tan harto de todo que cada vez se abstiene más. El número de votantes es cada vez más escaso. Eso es una buena prueba de que los partidos van en contra del pueblo porque no los quiere. El pueblo no quiere a los partidos. Bien, entonces yo ¿por qué tengo que meterme a defender a Peña Nieto o al otro, al de más allá? Si es que no tienen ninguna credibilidad política. Luego, todos los datos que dan son mentiras. Cuando dan algún dato es mentira. Entonces, ¿cómo me puedo yo informar de lo verdadero? No puedo, a menos que tenga el acceso a algunos medios muy específicos que tienen los datos, pero los dan mentirosamente. Yo estoy oyendo que ahora hay en México más derechos humanos que nunca, que funcionan mejor. Yo oigo esto y digo, pues viviré yo en Alabama, porque yo aquí no lo veo, ¿eh? Cuando tienen todavía pendientes cientos y miles de casos, entre otros el más popular de los chicos estos de la Normal, sin resolver. Entonces, no le hallo ningún sentido yo a la política hoy. Por otra parte, el pueblo está educado para saber qué es lo que vota cuando vota a quien vote. No, claro que no. Yo no lo veo. Yo no quisiera ser catastrofista, ¿verdad? Soy una persona discretamente moderada. Entonces, ¿cuántos hábiles políticos, personas hábiles para votar, para saber lo que están haciendo, suficientemente informadas y con voluntad de promoción del bien común y no solo del bien particular, existen en México? A mí me parece que ni un 5%. Así es, tal cual. Entonces, ¿qué significa la política y la votación y la participación ciudadana cuando los ciudadanos, en todo caso, si supieran algo de lo que votan, luego no controlan el voto? A ver, ¿qué haces tú con tu voto después? ¿Lo pierdes? ¿Lo entregas? Y se manipula el dato. No, el voto que yo votaría si fuera mexicano, yo no lo puedo controlar luego. Por ejemplo, es tan precaria y tan carente de control la situación post-electoral que francamente no veo que ningún partido diga: todas estas promesas las vamos a realizar con fecha debajo. Simplemente concretarlo en el tiempo. Entonces, si ustedes para esa fecha
no ven realizados los proyectos, pues nos comprometemos a dejar de gobernar. Entonces, ¿y cómo puede? Yo no veo ningún partido político que haya esta especie de deseo de control del voto. Hay millones de promesas y ni un solo candado para controlar las promesas. Entonces, sí, no hay un plan crítico, una ruta crítica, pero una no solo oferta crítica, de tiempos, espacios, o sea, bueno, caminos. es que eso en cualquier democracia popular, es decir, simplemente democracia, porque democracia significa popular, en cualquier democracia tienen que arbitrarse unos mecanismos de control de la ciudadanía, pero no los hay. Entre que no saben lo que votan y luego lo que voten no lo controlan. Por otra parte, la democracia pues compagina mal con tanta pobreza y desigualdad social. Es decir, hay mucha gente que va por las despensas. Bueno, sin ir más lejos, hoy día 12 de abril del 2015... 13. O 13, o sí. 13 o 14, me da igual, porque yo estoy por encima del tiempo. Bueno, hace un rato he oído que hay candidatos que están pagando 4.000 pesos por cada voto, de un partido de cuyo nombre no me merece la pena ensuciarme la boca, no lo voy a decir, para darle a esta entrevista un sesgo metapartidista. Sí, claro. Y los que no pueden dar eso dan, ¿qué es lo que dan? Becas. Y los que no, fíjate el Partido Verde. El Partido Verde, no he oído de él nada, ninguna cosa que no sea dos, que va a dar más becas y que va a poner a estudiar inglés a la gente. Bueno, si eso puede ser una cosa, un instrumento o un medio, pero ¿dónde está el programa? ¿De dónde va a sacar usted el dinero para eso? ¿Va usted a hacer una distribución del régimen tributario? No dicen nada de nada, así que van a dar, es decir, son despensas lo que están ofreciendo. Entonces, por lo tanto, la gente, casi ninguna vota por el bien común. ¿Por qué? Porque no hay común. Aquí no hay común, aquí todo es particular, cada quien va a defender su parcela y a batear su ámbito de poder, ¿no? Ahora, México es un país del que muchos intelectuales han hablado y dicen que valdría la pena refundar México, hacer una nueva constitución. Sí, pero... Yo quisiera que nos hables de eso un poco. Vamos a un corte. Sí, muy bien, volvemos. Muy bien.
Continuamos en Anunciación TV. Carlos Díaz, por favor, dinos, ¿qué opinas tú de la idea de refundar México como lo ha propuesto el padre Solalín de Sicilia, el padre Raúl Vera y otros líderes sociales? No sé qué entienden por refundar México. O una nueva constitución. Ah, ¿eso es refundar México? Bueno, lo han dicho así. Una nueva constitución no basta, tendría yo que saber qué tipo de constitución es. ¿Qué constitución es? Pues supongo que donde se garantice la justicia social, las garantías individuales. No hay ninguna constitución, y perdóname que aparezca yo tan crítico, pero no vas a encontrar mucha gente más realista. Yo no conozco ninguna constitución que como tal constitución y por el mero hecho de ser una constitución haga esos milagros. Carlos, tú has sido asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vemos que aun y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación manda un veredicto, una instrucción, no se cumple. El gobernador de Sonora no ha cumplido con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cerrar el acueducto Independencia, con el que están trasvasando el agua del río Yaqui, privando a 1 millón de habitantes agrícolas del agua, porque lo llevan a las transnacionales de Hermosillo. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenga autoridad? Bueno, muchas gracias por este café tan malo, digo tan bueno. Así, bien, mira, déjame que te continúe explicando un poco para precisamente profundizar en esta interesante pregunta que me haces. Decía yo que no valen los partidos políticos ni las constituciones en sí solas, son monumentos de papel. Lo criticó muy bien ya Carlos Marx en su libro sobre la filosofía del Estado y del derecho de Hegel. Hegel hacía una constitución perfecta donde, vamos, hasta ángeles, en lugar de burócratas había. Entonces, una constitución necesita de gente, y en este caso, si son intelectuales los que lo proponen, de intelectuales que sean capaces de comprometerse con los pobres. Ninguno de los nombres que me has dicho, por muy que sean, y a algunos amigos míos, pues son intelectuales del pueblo, son intelectuales burgueses. Y en la tradición histórica conocemos muchas repúblicas burguesas, que al final son repúblicas para comer hamburguesas. Bueno, a propósito de este comentario que haces, yo decía hace algunos programas que los mexicanos jóvenes, menores de 30 años de edad, el 58% no ha terminado la preparatoria, y cosa grave. Sin embargo, son nuestra fuerza social y no tendrían por qué sentirse menos que los que tienen un doctorado, y por eso frenar su ímpetu, que con base en la intuición les movería para defender la nación mexicana. Muy bien. Entonces, ¿qué me dices de eso? Porque con estudios o sin estudios, yo sé lo que significa tener una tierra, cultivar maíz, cultivar frijol, calabaza, darle de comer a mi familia, mantener al clan unido. O sea, eso se sabe por experiencia histórica, se sabe porque fluye en la sangre de los pueblos de México, y no porque no tengan la preparatoria terminada vamos a achicar a nuestra fuerza social joven, que son menores de 30 años, y se van a quedar de brazos cruzados ante las leyes depredadoras y la invasión industrial. Me parece muy bonito el discurso, pero no tiene nada que ver con lo que yo te he dicho. Yo no he dicho nada. No, porque hablas de una república burguesa y hablas de intelectuales del pueblo. Bueno, entonces, tampoco el pueblo es divino. El pueblo es una masa hoy de lumpenproletarios que no tienen dónde caerse muertos ni dónde evacuar, ni agua ni nada, con un salario mínimo que no llega a 700 pesos al día. Eso es el pueblo, la gran mayoría.
que además no tiene escuelas, etcétera. ¿Cómo voy a pedir yo que esa gente, por el mero hecho de ser pobre, gobierne un país? Si no es gobernable un país porque los intelectuales que proponen una nueva constitución sean intelectuales burgueses, tampoco lo es porque los pobres sean muy pobres, cuanto más pobres peor. Los pobres también son capaces de agredir y son capaces de robar, y no siempre son pobres porque alguien los roba, sino porque ellos mismos no quieren crecer. Por tanto, eso está ahí, hay que ser realistas. Lo que yo estoy formulando es, volviendo a las dos anteriores preguntas, que no me mires tan seria. No, sí, bueno, venga, tratando de seguirte el hilo, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no me has dicho. Ya termino. No, bueno, pues yo te puedo responder e intentar a todo, pero no a todo a la vez. Entonces yo sigo mi argumentación, que es muy sencilla. Cualquier gobierno necesita gente que quiera ser buena. Ahí las personas en México distan mucho de estar a la altura de la mejor república, o redemocracia, o su red de Santa Madre. ¿Entiendes? No se da, yo no veo en general en México gentes que si pueden robar no te roben, que si pueden no transar, dejen de transar. Claro que me dirás, somos más de 100 millones y yo conozco a muchos millones. Sí, pero la mayoría no son así. Y la cuestión de una regeneración democrática se hace a impulso de mayoría. Entonces, todo está por los suelos y, efectivamente, de una manera flagrante y estrepitosa, los maestros de Oaxaca, por referirme a un tipo de gente que debería estar condenada con cadena perpetua, porque vamos, acabo de venir de Oaxaca y ahora me voy a otro sitio parecido, cerca, y la verdad es que los niños no tienen escuela nunca. Y hasta pienso que eso es mejor, porque aquella gente no sabe hacer la O con un cerote. Bueno, en esta situación está todo por hacer, no por diseñar por una varita mágica un nuevo constructo sociopolítico al que denomináramos refundación de la política. Tendríamos que refundarla a la semana siguiente, a su vez. Si no hay gente, si no hay personas, tú sabes que yo en esto soy cansadamente insistente, ya me duele la boca de decirlo, pero si hay gente que es capaz de sacrificarse y de vivir gastando menos, etcétera, para que el común florezca, lo cual también hay que pedírselo al común, porque el común también tiene hábitos viciosos, si no hay eso, hermanita, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, nada. Bueno, y ahora parece ser que tenías una queja porque no te he respondido a lo del Tribunal Constitucional, ¿no? No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí, no es obedecida cuando dicta una orden, pero con la mano en la Pero es que yo me alegro, porque tú sabes la caverna, la cueva de ladrones, ¿qué es eso? Con los sueldos que tienen, los choferes que tienen, el poder que tienen, los desclasados que están. Pero ¿cómo yo voy a hacer caso a una Corte de Justicia que es una injusticia? Ellos ganan 60, 70 o 100.000 pesos cada mes y un obrero gana 687 pesos cada día. Pero por favor, a ver, ¿yo cómo me puedo fiar de esa gente? ¿Cómo? Yo me puedo fiar de los verdugos. Te veo cada vez... No, pero es que estoy entendiendo... te veo cada vez más conservadora, hermanita. No, estoy entendiendo que el gobernador de Sonora, se ha comportado con actos de corrupción, pero todo no obedece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha cometido actos corruptos, y entonces todos son cómplices de todos. Bueno, y entonces está respondida mi pregunta, ¿por qué tampoco me fío Ahora vamos de la a tratar, Corte Superior de Justicia? Que lo conozco bien. Muy bien. Para entender México, me gustaría que tú que has recorrido toda América Latina y haciendo análisis político, ¿no?
y esta filosofía personalista que te mueve a buscar lo mejor del ser humano. Con esperanza, ¿eh? Con esperanza. Sí me gustaría que pusieras a México tomando como espejo otros países latinoamericanos que sí han sabido hacer una lucha social. Por ejemplo, acabamos de entrevistar a un joven del Valle de Tambo, allá en Arequipa, en Perú, donde el Grupo México, la minera Grupo México, intenta explotar unas minas por allá y llevan estas personas, estos pobladores, 5,000 pobladores, una lucha intensiva, no se han dejado, no ha logrado Grupo México explotar, pero están matando gente, las policías que están pues en complicidad con la empresa mexicana, están matando, encarcelando gente, apresando, desapareciendo personal, pueblo. ¿Y cuál es el sentido de la ellos sí pregunta? se han sabido oponer. En México como que no nos sabemos oponer. Yo quisiera que tú compares un poco el temperamento mexicano con el temperamento de otros países latinoamericanos y por qué el mexicano es tan dejado. Bueno, eso yo no te lo puedo responder, sinceramente. Lo hemos hablado muchas veces, no tú y yo, pero mucha gente en muchos foros. Es decir, ¿es indescriptible el mexicano? No es indescriptible, se puede describir lo que hace, lo que no se puede explicar causalmente el porqué. Porque viene esto de los españoles habremos introducido todos los males del mundo y por mí no voy a negarlo, junto a otras cosas buenas. Pero precisamente la pereza no la hemos introducido. ¿Tú crees que es pereza lo que está pasando en los pereza, mexicanos? es avidez, gastarse lo que se tiene antes de haberlo ganado, es vivir no al día, ojalá, sino vivir cada día con una deuda del pasado. Es no rendir, es no saber, no estudiar, no saber poner bien los puntos, las comas, los acentos. Eso, y fíjate que a mí me da igual ser español, tú lo sabes, yo soy de cualquier mundo donde haya gente buena, pero eso los españoles no lo hemos traído. Habremos traído la caries y otras cosas, y los caballos, pero eso no. Entonces, yo no sé si eso es de Moctezuma o de las poblaciones prehispánicas, pero en cualquier caso, sea de quien sea la responsabilidad, yo te digo a ti sinceramente que ya está bien, que no basta con seguir culpando la memoria histórica hispana, porque de aquello hace muchos años. Más culpa tiene el Banco de Bilbao Vizcaya y el Banco Santander, y ustedes están aquí con ellos, como se dice en España, a partir un piñón. Están con ellos, vamos, uña y carne, se están apoderando de los ahorros de todos los mexicanos. A ver, ¿quién tiene la culpa de que ustedes no quieran vivir de otro modo? Yo no lo sé. No sé si es Tenochtitlán y la vieja corte de allá, o es el Banco Santander, no lo sé, pero ustedes tienen mucha tarea por delante. Tú sabes que ustedes viven de las remesas de los trabajadores de fuera, cada vez hay más mexicanos fuera, que viven del petróleo, y que solamente que viven en el narco, y que solamente un 20% de la renta nacional, del Producto Nacional Bruto, procede del trabajo de ustedes, los mexicanos del interior. No, yo sé que tú no te vas a enfadar conmigo por esto, pero hay mucha gente que se enfada porque viene este gachupín y dice estas cosas. Pero es que es la verdad, es una fotografía de la realidad mexicana. Yo, la verdad, no sé, porque en todo caso, si supiera dónde está la raíz, hay que sacar esa raíz inmediatamente. Por eso es importante indagar sobre la raíz, porque pienso que así como el psicoanálisis, que por cierto tengo tu nuevo libro aquí, que te agradezco enormemente, del psicoanálisis a las terapias personalistas. Una de las tesis del psicoanálisis es precisamente que cuando el paciente encuentra la raíz del problema, el síntoma desaparece. ¡Qué hábil eres! No, de manera que yo sí quisiera saber dónde está la raíz del problema en México, porque por un lado está la Virgen de Guadalupe y que nos dice que no estoy yo aquí, que soy tu madre, y entonces a lo mejor algunos mexicanos malinterpretan el amor de la Virgen y se cruzan de brazos, entonces no luchan por la justicia porque no escuchan las bienaventuranzas y entonces ponen por delante la protección del manto de María, por delante de las bienaventuranzas que nos mandan al riesgo, que nos mandan a la lucha social, que nos mandan a la lucha. Te voy a dar un beso por lo hábil que eres. Carlos Díaz, no, Carlos Díaz,
digas, porque sí necesito... Pero sí, está muy bien traído a colación. Necesito saber dónde está la raíz. Está perfecto. De aquello que puedo traducir en... Sí. Hablas de pereza en los mexicanos. ¿O no? Pues mira que los 14,000 mexicanos que trabajan de agricultores en Estados Unidos generan mayor riqueza que todos los mexicanos. Pues ya tengo la solución, me la acabas de dar. Sí, claro. Que abandonen este país y se vayan todos a Estados Unidos. Esto está probado, que el mexicano es un trabajador, sí, pero tesonero. Yo lo sé. No hay pereza en México, hay otro fenómeno. En México sí, en Estados Unidos no. ¿Pero por qué? Vamos a un corte y sí, volvemos. Sí, intentamos descubrir qué está pasando. Volvemos. Bueno, México es realmente un país muy complejo, tremendamente desprestigiado en todo el mundo y sin embargo por la debilidad moral de los mexicanos, por el deterioro moral de los mexicanos, es un lugar de fácil acceso para industriales e inversionistas. Porque es un país diluido, donde no hay moral, donde hay la casa grande, la casa chica, la casa mediana, donde México se ha vuelto una prostituta gigante en todo el territorio nacional. Pero esto es una manifestación de lo que se vive socialmente. Entonces, aunque los mexicanos somos muy trabajadores y tesoneros, el deterioro moral, el haber adoptado no la cultura española, sino la cultura gringa, porque una vez hecha la mezcla, los mestizos, que somos entre españoles e indígenas, adoptamos todas las ofertas de todo tipo del país norteamericano, que se encargó de debilitarnos moralmente a través de las televisoras fuertes de México, para que no tuviéramos principios éticos que nos mantengan en pie, ¿no? Y pudiéramos sostener así a la nación mexicana como un país ordenado, un país feliz. México no es un país ni ordenado ni feliz.
Entonces, no es por los españoles, no es por los indígenas, es porque el mestizaje, lo que se llama los mexicanos... ¿Ya con ese análisis te quedas tan tranquila? No, yo quiero que tú me hagas una crítica Sí. a, esto, ¿A a esta hipótesis. Me has traído aquí para que te enseñe. Porque siento que sí adoptamos mucho de los gringos, ¿no? No hay Bueno, moral, preciosa, no hay mira. matrimonio, no Bien. hay En primer maternidad lugar, ordenada. insisto, el cáncer tiene tantas metástasis que no hay por dónde empezar. Esta es una gran prostituta, lo acabas de decir muy bien, ¿de acuerdo? Sí. Y nosotros somos los pequeños prostitutos, pero también estamos allí. Bueno, ¿por dónde empezar? Si yo ahora le echo la culpa a los bancos extranjeros, por ejemplo, que es un expediente que es habitualmente, ¿verdad?, que al monopolio internacional, del capitalismo transnacional y multinacional, ahora todos están en manos de 1, 2, 3 o 4 países. Bueno, bien, pues entonces habrá que ver por qué ellos lo hacen tan bien y nosotros tan mal. O sea, los come el lobo a los corderitos. Entonces habrá que decir qué pasa con los corderitos cuando se encuentran con un lobo. ¿Cómo se habrán de organizar? Si es que es posible. Lucha tan disimétrica. Punto número 1. ¿Qué hacer? Ya no más lamentos, porque si miro a la familia, tú me decías hoy en off hace un momento, es que la familia mexicana estamos muy unidos y por eso no vamos a protestar, porque estamos muchas madres solteras o tal, y entonces si vamos a luchar contra la policía y qué va a ser luego de nuestros hijos. Pero es que ese mismo argumento es reversible. Precisamente porque tus hijos necesitan un mundo mejor, tendrías que arriesgar. Entonces, ¿qué pasa? Que aceptamos la sumisión, ponemos el cuello para que nos den la dentellada. No luchamos. Entonces, eso yo no sé si es culpa de los mexicanos o de los... Yo creo que eso es propio de unos países que no andan bien, ya está. Y creo que en general Latinoamérica no anda bien. Seguramente Europa andará peor, pero tú me has preguntado por Latinoamérica. Dejemos ya del victimismo, es que es cansino el victimismo. Bueno, México no se hace a la víctima. México lo único lo que hace es intentar oponerse, pero con el pensamiento. ¿Pero tenemos quién a se opone? Dime quién un montón de abogados Dime que qué están... sociedad. Hombre, los abogánsters no son el ejemplo mejor de gente que vive posconvencionalmente para pero que toda están la economía... argumentando con base en las leyes. Sí, pero mientras... Vuelvo al ejemplo de los yaquis, argumentando con base en las leyes, haciendo como proponen los anarquistas, unas grandes caravanas por todo el territorio nacional, dando a conocer su cultura, haciendo espectáculo artístico, anunciando el peligro que corre. No soy capaz de romper ese discurso, porque he dicho antes que no basta con las leyes, que si la gente no lucha... ¿Pero a qué no te refieres con esa lucha? Tú, las madres, los padres, los campesinos, los estudiantes que hacen algo, no sé, todos los oprimidos y explotados, que son ingente masa. Entonces, si esa gente no lucha, entonces, ¿qué nos va a sacar del apuro aquel abogado que dice que hay que hacer nuevas leyes? Tengo la mala costumbre de ser abogado también. Yo sé lo que van a decir las leyes. Entonces las leyes son las leyes para los ricos, derecho civil, y las leyes para los pobres, derecho penal. Mira, no sé en ninguna otra parte del mundo que no sea así. Enseguida, la superestructura oligopólica, las jerarquías políticas, sindicales, académicas, jurídicas y económicas, se olvidan del resto de la humanidad y por eso viven en recintos privados. Entonces, esa disimetría tan enorme ni se borra con leyes, ni se borra con abogados buenos, ni con intelectuales buenos. Aquí, si hay algún intelectual bueno, abogado bueno, lo que sea, que sí que lo sabrá, lo que tienen que hacer es hacerse ellos mismos pueblo, vivir con la gente, gastar como la gente, enseñarles gratis, eso, y no hacer unas minutas que son gigantescas de estos abogados que viven como los mejor que en el Olimpo vivían los dioses. Vuelvo a decir que no veo cómo sacarte
porque tú giras sobre ti misma. ¿A qué ¿no? te refieres con la lucha? ¿Tendría que Luchar. ser una lucha armada? Vamos a ver, luchar. En principio, luchar. Tú sabes que yo no soy violento, que no estoy en la lucha armada, pero creo yo que lucho, ¿eh? No mucho, pero lucho. Lucho a través de mi acción educativa, lucho viniendo aquí, bueno, tú también estás luchando aquí, son formas de lucha. Yo no voy a nunca a pagar una mordida, yo lucho, ¿eh? Y además estoy haciendo grupos a nivel nacional o multinacional, lo que sea, de personalismo comunitario. Estamos luchando por cambiar la mentalidad de la gente. De veras me gustaría que vieras de todos los maestros mexicanos, que en cuanto abro la boca y digo cosas, propuestas de lucha, parece que les ha caído por primera vez, del cielo como una cosa rara, cualquier propuesta nueva. Claro, porque una lucha muy válida, súper eficaz, es el boicot. Boicotear empresas transnacionales, boicotear leyes que van en contra de la vida humana. Luchar no es cómodo, eso desde luego. Entonces, ¿te acuerdas que yo antes decía que el mexicano era perezoso? Sí. Pues además de eso es cómodo y miedoso. Cómodo porque no lucha. Si lo más que se puede perder a veces es nada más que la vida. Hay cosas más dignas que la vida es dignísima, pero no es el único valor, ¿eh? Dar la vida por el otro, por la sociedad, es más valioso que conservar la vida solo para mí. Entonces, la mamá que no va a la lucha porque ¿qué va a pasar de sus hijos? Está demostrando que tiene una mentalidad muy convencional, nada posconvencional. Porque en determinados casos merece la pena luchar por todos, aunque tus hijos pasen hambre o lo que sea. Y si eso lo hiciéramos muchos, y basta a ver. Entonces, como mexicanos habría que apagar la televisión, Televisa, TV Azteca, todos esos canales absurdos que nos llenan de basura nuestra casa. Sí. Habría que mantener a la familia unida, salir más al parque, caminar, cultivar hortalizas, criar especies pequeñas en el patio de nuestra casa, aprender a vivir con poco y boicotear a las grandes empresas. No solo boicotearlas, sino no rehacerlas. Porque los pobres, en cuanto pueden, vuelven a rehacerlas. Hay que cambiar el chip. El chip. Es decir, que yo no soy solo yo, ni yo y mi familia. Ese chip de la persona comunitaria y universal, por la que merece la pena trabajar y quedarse sin dormir, a ser posible, si hace falta, vamos. Ese es un cambio que es de reconstrucción de todo el ser, no solamente de cambiar mariscos por papas, e irse ahí ridículamente a un bosquecito con mi pequeña parcela, porque aquí jajaja, jijiji, mira qué puro es el aire, y los pajaritos que mira hacen pipí de una manera, pío pío de una manera especial. No, es decir, tú que tienes tan sabiamente conocido los males de México, dime, pon el dedo en esas llagas y a echarlas abajo pacíficamente para reconstruir otras mejores. Para reconstruir no basta con echar abajo, esta es otra dificultad. Yo no veo que la gente estudie de verdad para proponer planes que, por una parte, sean planes económicos sociales que sean mejores, y por otra parte, corazones que estén dispuestos a ser buenos luchando con los demás y para ellos, para todos. Fíjate que soy cansino, repito 20 veces lo mismo. Por eso soy personalista comunitario. Y además anarquista, a mucha honra. Porque el poder tiene que ser social, popular, tiene que repartirse por barrios, por comunidades, con cierta autonomía, en fin, y luego coordinarlo, pero sin un Estado que en lugar de coordinar aplaste. Cada vez más policías, eso es el Estado hoy. Pero resulta que por paradoja, cuantos más policías, más narcopolicías. No hay manera de solucionar las cosas de esta forma así estatal y desde arriba, porque un abogado señorito hace unas leyes,
¿O porque... Y las marchas culturales tampoco. Yo veo pues con mucha ternura estos pero las intentos marchas... de defender la vida y la patria, Bueno, y el territorio y el agua, pero con marchas culturales. Pero bueno, pues también, pero que sean marchas permanentes. A ver, ¿qué entendemos por cultural? Yo entiendo por cultural lo que es capaz de dar cultivo a la vida, lo que es capaz de transformar la sociedad. Cultural no es meramente ideológico, tengo 7 ideas y se las voy a contar a ustedes. Y después a casita tan felices, porque sé mucho y ustedes ya tienen 7 ideas más. Eso no es cultural, nunca lo ha sido. Eso es incultural. Eso es un producto burgués decadente que necesita el Estado podrido para preservarse indefinidamente a lo largo de los siglos. No es cultura que cambie la vida. Y si no cambia la vida, es incultura. O sea, yo puedo hablarte de Hegel o de Kierkegaard o de qué sé yo qué, pero bueno, y eso si no lo incorporo a la vida. Si para mí Kierkegaard no es más que una lección, la lección 14 de un seminario, no es nada. ¿Podríamos decir que la debilidad de México es ser un país tan grande, de 117 millones de habitantes? Vamos a un corte y regresamos. Gobernar un país tan diverso, con 117 millones de habitantes, dificilísimo. Volvemos. Mira, te voy a recordar. Continuamos en Anunciación TV y no debería de haber cortes porque ya no sé ni qué te pregunté. Bueno, yo te lo voy a decir. A ver. En primer lugar, me habías preguntado que si estabas bonita. Y yo te digo que sí que lo estás. No, no te pregunté eso. Eso ya se sabe. En segundo, no es cierto. No es cierto. En segundo lugar, que ¿por qué regaño tanto? O sea, que parece que yo, si es verdad, te pido perdón. No tienes de qué. Es mi manera de hablar. Nada más trata de aportarnos soluciones. Hombre. Trata de iluminar la mente de todos los que Ay, estamos Dios padeciendo mío, ¿a ti te parece que no este estoy momento tratando de histórico hacerlo? de México.
Estamos realmente sufriendo, estamos realmente llevando una carga pesadísima. Todo lo que he dicho, si no estoy mal, ha sido para aportar alguna solución. No soluciones fáciles, que eso yo no las tengo, sino a largo plazo, estructurales, duraderas, de la sociedad y de la persona. Ajá. Entonces yo he querido hacer eso. Pero no te consideres... Ya te preguntaba, del país Venga, grandotote, sí, 117 millones de habitantes, un territorio enorme, muy dispersas las poblaciones. Pues sí. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo organizar Pues este mira, país? yo no sé si es el tamaño, Desde luego las comunidades pequeñas, como buen anarquista y por lógica, te diré que son cuanto más pequeñas mejor. Punto número 1. Entonces, repartan ustedes en México en 14 cachos. Yo no tengo otra solución. Pero si no es así, descentralicen, eso sí es solucionable. Porque aquí a la gente dice, voy a México, como si no estuvieran en México. Por México entienden esta ciudad, la capital, como si el resto no lo fuera. Lo que pasa es que ustedes, por lo que sea, aman estas megalópolis, si no, no las hubieran hecho. Quizá porque aquí se vive mejor que en el campo, que en ciertas áreas del campo, ¿verdad? Pues entonces, tengo una solución muy fácil. Yo te doy todas las soluciones que quieras. En serio, y además con respeto. Una solución muy fácil. Hagamos justicia social para que la gente no tenga que emigrar del campo a la ciudad. Claro. Pues es que es... Entonces, tú ya ves como yo quiero aportar, naturalmente, si no yo no vendría aquí. Claro, pero es que las nuevas leyes lo que están haciendo es desplazar gente. La ley energética y la ley general de aguas, Bueno, que pues, amenaza por ser aprobada el 8 de junio. ¿Yo qué culpa tengo? No, ante esas leyes que autorizan la expropiación de territorios enteros de pobladores originarios, que son los pocos campesinos que hay en México, los están orillando a irse a las ciudades. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo que te estoy diciendo, hay que luchar, pero si te lo he dicho. Sí, pero no dices exactamente cómo luchar. Mira, yo me imagino con el sartén y mi debilidad te voy a ahí, decir formas de lucha. dándole de sartenazos Formas de lucha. Primero, desobediencia civil. Allí no entran los partidos, ni el poder, ni nada. No los queremos, no los votamos, que se vayan. Segundo, demostrar que somos mejores que ellos. Una vez que no los queremos, no basta con no querer, hay que querer mejor. Entonces, tener un desarrollo local y autonómico y coordinado federalmente entre los grupos más cercanos. Y así, por federaciones. Tercero, unirse todos esos oprimidos y esos oprimidos y unirse toda esa gente para luchar contra las leyes que hay. Por tanto, ¿que hay que hacer declaración de renta? No la hago. ¿Que soy médico y me dicen que tengo que abortar? Desobedezco, no lo hago. Demostrar la vitalidad de la gente. No simplemente así decir, bueno, me meto en mi casa, a ver si deja de llover y escampa. Luego, espera, tener una mejor cultura. Estudiar más, porque la cultura popular es demasiado fácil. Casi ya estamos olvidándonos de cómo cazar conejos. Porque hoy no se puede permitir un pueblo con voluntad autonómica que ignore todo de la realidad social y política y económica e intelectual. Entonces, esos pueblos tienen que ser menos autocomplacientes, que hagan la revolución dentro de ellos mismos. No se me antoja nada fácil esto. Pues están estudiando, los indígenas están hoy terminando carreras, licenciaturas. Pues adelante, pero que terminen críticamente con una nueva cultura, porque claro, si van a reproducir la cultura de la UNAM o de otra universidad semejante, eso no servirá de nada. Pues ya viste a los normalistas de Ayotzinapa, los mataron por llevar una educación autonómica. ¿Quién es aquí el que no quiere hacer cambio, yo o tú? No, los dos queremos hacer porque cambio. yo estoy proponiendo, cada cosa que digo me parece que le pones objeciones. No, al contrario, te estoy sumando. Te digo que los normalistas de Ayotzinapa llevaban una educación autonómica entonces, distinta. Que los mataron, pues claro, pero no te lo estoy diciendo yo también.
Sí, claro. Entonces, ¿dónde está la disimetría? Es un ejemplo. No veo, entonces, pues yo conozco esos ejemplos. Entonces, hay que luchar mucho. Hay que consumir menos. Siquiera sea comida basura o chicles de esos que estaban comiendo la gente pobre cada rato. Dice, es que eso quita el hambre. Pues que hagan una revolución porque es la única manera de quitar el hambre. Es decir, otros hábitos de verdad, que sea la gente puntual. Y no por aquello de que están en la sierra, pues no tienen tiempo, el tiempo es distinto. Es que hay que cambiar muchas cosas. Esa es la revolución. Y si hace falta, se va al monte. Si hace falta. En caso extremo, ante el tirano, está permitido el tiranicidio. Si el problema de México fuera el amor al dinero, que finge ser muy cristiano, muy de la Virgen de Guadalupe, muy tal, pero en realidad vende su alma al dinero, ¿no? Tiene como Dios al dinero. Si el mexicano tuviera como Dios al dinero, como parece ser, y por eso se entregan al narcotráfico con facilidad, se entregan a la trata de personas, al negocio de la trata, se entregan a tantas mafias organizadas, ¿cómo podrías ayudar al mexicano a recuperar su dignidad humana, su identidad con Dios? Con el Dios verdadero, no con el Dios dinero. No te he entendido muy bien la pregunta, perdóname. ¿No me entiendes la pregunta? Se me he despistado un poco. ¿Por qué? ¿Qué te hizo despistarte? ¿En qué pensabas? Me hizo despistarme la forma de incomprensión por las cosas superficiales, o por mi tono de voz, o porque yo entiendo mal que tú estás afirmando lo que yo afirmo. Eso estaba. En eso estabas. En eso estaba porque tengo voluntad de ir más a fondo. Adelante. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Que me disculpo. Primero ve más a fondo y luego la pregunta. Yo no sé ir más a fondo de lo que te estoy diciendo. Si esto lo pudiéramos volver a ver, seguramente habrían salido 15 o 20 o 25 propuestas que ya llevo hechas. Sí. Pues eso sería a fondo. Y todas tus propuestas me llevaron a pensar que si no se realizan es porque el mexicano ama el dinero. Y no ama la verdad, no ama la justicia, pues no ama la paz. Yo no creo que el mexicano sea mucho de amar más el dinero. Otros pueblos son en eso peores. ¿Y entonces por qué hoy México está pues muy narcotráfico? Pues porque a lo mejor en lugar de amar el dinero, aman más el guaguareo de la oficina y la cháchara, aunque ganen menos dinero, porque allí están muy felices y muy contentos. No sé si me explico. Los mexicanos, según las estadísticas que yo conozco, prefieren perder dinero en el trabajo y estar más a gusto con los compañeros. Ningún yanqui, ningún norteamericano tiene esa mentalidad. Ellos van a por el dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues a mí, según mi opinión, es que lo que aquí está pasando es muy sencillo. Que da igual cuál sea el distractor, el dinero o el jajajajiji en la oficina. Entonces, no es esa la cuestión, es cambiar a fondo y trabajar y rendir. Y no ser un parásito, un funcionario parásito. No ser eso, porque la cantidad de sueldos que se van, que son la hemorragia nacional. Es gente que no hace nada, no rinde nada. En la empresa pública, pero también en la privada. Porque en la privada los que trabajan son los que están abajo. Los grandes jefes se fuman sus puros en los aviones, bueno, ya en los aviones no se puede fumar, y hacen relaciones públicas y aumentan su poder. Eso no es trabajar, y menos no es trabajar para todos. Entonces, de verdad que ni siquiera ese factor económico cuenta, ¿no? Entonces volvemos al tema de la pereza. Y esto me duele mucho porque de verdad que tendrías que ver el desgaste físico y emocional de los mexicanos que trabajan y de los que no trabajan también, porque, bueno, que no son empleados formalmente, pero que también trabajan, porque es todo el tiempo ir contracorriente de un sistema aplastante. Y entonces el trabajo del mexicano es resolver y resolver problemas que genera el gobierno y que genera la empresa transnacional en México, que invade territorios. Ay, Dios, y es todo el día resolver problemas. La culpa ajena. No, es todo el día resolver problemas, ¿sí? Es todo el día dar entonces, paliativos a los ¿qué hace? Yo sociales. creo que hay que seguir el que trabaje mucho, como lo vienen haciendo los que trabajan, que sin duda hay gente muy trabajadora, pero que trabaje a la vez de una forma crítica contra el gobierno, no simplemente que trabaja agachado,
porque el gobierno le llena de horas de trabajo. Sí, del mismo modo que la cuestión no está ni en el dinero ni en nada, en el fondo, no son los actos brutos, el trabajar, no trabajar, trabajar para echar abajo esta mierda. Esa dimensión constructiva, esa dimensión de sociedad, no la conoce el mexicano. No. No la conoce, y ese es el gran mal, porque aquí tenemos comunidad, yo, mi familia, mis amigos, mi trabajo, pero no sociedad, que es todo lo que queda fuera de eso. Como decía Ferdinand Tönnies, tenemos Gemeinschaft, pero no Gesellschaft, y de lo otro, de lo que no es mi parcela, ¿quién se ocupa? El Estado. El Estado es el que hace la justicia allí en esas parcelas. Entonces recuperen el común. El común, no basta decir que mexicanos porque tenemos la misma bandera, que tenemos, sino que hay que hacer la misma lucha. Entonces hay miles de formas de luchar. Por ejemplo, pues yo estoy en la enseñanza luchando contra la ignorancia. Tú estás aquí, mal pagada, seguramente, trabajando muchísimo, haciendo un montón de cosas y no eres rica. Ni quiero ser rica. Ni quieres Yo no serlo. quiero ser rica. Ni quieres serlo, si además cada vez te veo peor vestida. Segura. Carlos Díaz, ya parezco retrato con mi ropa a través de Anunciación TV. Por cierto, si hay por ahí una textilera que quiera hacernos el donativo del vestuario. Yo también de la tengo esto un poco así, este jersey lo tengo un poco. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es el mensaje de la justicia social, del bien común, de luchar contra la injusticia, de sacar la garra, de no vivir de ilusiones, ni tampoco conformarnos con que nuestra familia esté bien, sana y completa, eso es muy aristotélico, sino ser más aguerridos. Y si acaso es verdad que el 80% de los mexicanos somos cristianos, pues habría que leer las bienaventuranzas. Los dos cristianos. Si acaso, habría que leer al menos las bienaventuranzas. ¿De dónde sacas estadísticas? De la encuesta que hizo el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Amigo, de Doctrina Social Cristiana, ¿verdad? El Indosoc. Indosoc no dan pie con bola. Sabes que lo conozco por dentro como muy poca gente. Sí. Y todo lo que hacen allí, o casi todo, es mentira. Quede esto dicho en favor de la humanidad. Muy bien, pues así queda dicho. Carlos Díaz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eres un encanto, así que discúlpame si he estado un poco fuerte, pero yo voy a las causas y desde luego te respeto y te admiro mucho a ti a la hora de esta que haces. Así es, nosotros también buscamos las causas para que haya soluciones verdaderas desde la raíz. Gracias, Carlos Díaz. Sí. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.